Seguimos. A ver, disculpa Francisco por estas anomalías técnicas. Primero acaba con esta idea brillante y además tan bien explicada, literaria, de la analogía que hacías con Roma y los antiguos tiempos y ahora. Por favor. Sí, pues lo que estaba diciendo es que una de las cosas que ocurrieron en aquel tiempo fue que para Roma se magnificó la capacidad ofensiva y se mitificó lo que suponía el peligro parto para Roma, hasta tal punto que se convirtió en un verdadero desafío para todos los aristócratas que llegaban a la vida militar el poder algún día vencer a Partia, incluso sobrevalorándola por encima de sus capacidades y del beneficio que esa campaña podría tener. Lo cierto y verdad es que trasladado a nuestro tiempo, la analogía básicamente consiste en que entre Roma y Estados Unidos, Partia y el actual Irán, en que Estados Unidos no puede ganar pero no puede perder. Y Irán, Partia, en aquel momento le pasaba 3/4 de lo mismo. No podía tampoco ganar y no podía perder. Era un empate técnico que se prolongó durante siglos en una relación de fuerzas totalmente asimétrica, que es la que está ocurriendo ahora mismo. Lo que nos enfrentamos estos días, lo que estamos asistiendo, es toda una coreografía que tiene dos planos completamente diferenciados. Una realidad puramente en la que quieren sacar cada uno un beneficio, y una retórica grandilocuente dirigida sobre todo a su consumo interno, en la que quieren y pretenden aparentar que todo el mundo ha ganado, todo el mundo ha sacado la cara, como si fueran dos chiquillos revoltosos que en el patio, tras mirarse a los ojos y desafiarse, se va cada uno a su casa guardando la honrilla porque no le han pegado. Básicamente ha ocurrido algo así. Estos días, estos bombardeos no han tenido ningún tipo de baja, ni uno la quería ni el otro afectaba, y todos se van para casa vendiendo que han mantenido el tipo frente al enemigo. Lo cierto y verdad es que en aquella política parta, Augusto fue el único sensato que supo buscar una solución diplomática, hasta que ya en tiempos de Nerón pudieron iniciar una nueva campaña en la que tampoco pudieron ganar a Partia. Es decir, y la intentaron por Armenia, que era el terreno favorable a las legiones romanas más lentas, más pesadas, con gran impedimenta, con una línea de tipo muy grande, es decir, el mismo fenómeno de Estados Unidos. Ahora Trump puede vender de cara a las elecciones de noviembre una tensión prebélica, pero cuidado, con una contestación interna muy grande, lo cual es lo que necesita para reforzar su posición. Puede acusar a los demócratas de debilitar la presidencia con un impeachment justificado, y al mismo tiempo tiene la mini guerra que necesita, pero sin dañar demasiado tampoco a su economía. Por otro lado, Irán se ha visto obligada a aceptar que el acuerdo de Viena es papel mojado. No sé si pondrá en marcha el resto de las jugadoras, si superará el límite permitido y si se tirará por una vertiente afirme esa soberanía ilimitada y esa independencia. No parece tampoco muy probable, porque Irán no va a hacer nada que provoque una respuesta ilimitada de Roma, de Estados Unidos. Entonces, más bien parece que estos bombardeos y todo esto son algo previamente pactado por persona interpuesta para permitir que Irán salve la honrilla, y mantenemos la tensión y mantenemos el desafío, un desafío que en este momento no se le ve solución posible. Lo que sí quiero señalar, porque es una noticia que se ha manejado poco, es que a pesar de la retórica tendente a rebajar la escalada de estos días, en este momento en las bases militares norteamericanas de España, el tráfico aéreo tanto de los C-5 Galaxy como de los vehículos, de los aviones de transporte norteamericanos, está siendo exactamente igual de intenso que en los días previos a la Segunda Guerra del Golfo. Y eso es algo importante porque significa que se están reforzando. De hecho, por aquí ayer pasaron las fuerzas especiales de la CIA que se han perdido en algún lugar del Mediterráneo Oriental, no sabemos con qué fines, con lo cual sí sabemos una cosa, están reforzando las posiciones militares norteamericanas en Oriente Medio. Pues, ¿hasta qué punto, con qué fin? Es una incógnita. Pues no nos asustes, Francisco, porque pues algunos ya creían que había acabado. El líder de Irán dijo, y esto se le pregunté a Maximiliano, el líder de Irán dijo que esto que vimos, pues los misiles de Irán sobre la base estadounidense, que solo es una caricia, es una bofetada, pero que es el inicio y que la venganza, pues ahí viene, y esa venganza será sacar a todos los soldados y posiciones
de Estados Unidos de esta región. Ya lo había advertido también la Fuerza de Resistencia, que si no se van por las buenas, se van en cajas de muerto, en ataúdes. Francisco. Pero debemos distinguir, Roberto, distingamos una venganza de un movimiento táctico estratégico. La venganza es algo irracional. La venganza es algo que se ejecuta como respuesta desmedida ante una ofensa que se ha sufrido. Oye, pues es muy fácil. Hemos visto cómo los drones de Ansarollah le han dado duro a los oleoductos saudíes y no ha servido para nada el sistema de defensa antiaéreo de los Patriot que les habían metido los americanos. Lo mismo pasa con Israel. ¿Quieres una verdadera venganza? Pon los misiles de Tel Aviv. El problema es que tienen 400 ojivas nucleares los de Israel. Cuidadito con las venganzas. Entonces, realmente tú eliges una base aérea en medio de un desierto donde no hay población civil, cuando además avisas al presidente de Irak y le dices, oye, que ataco, que voy a atacar, que voy a lanzar a los misiles, que tengan cuidado. Todo el mundo se coloca, todo el mundo se prepara, se tiran los misiles caen donde no hacen daño a nadie, yo ya te he devuelto la ofensa, he quedado bien porque he tirado mis misiles, a ti no te he hecho nada y vamos a cerrar este capítulo cuanto antes porque a ninguno nos conviene seguir con esto. Bien. Básicamente esa es la lectura. Recordemos, la verdadera fuerza de Irán es la que tenía Partia. Los partos eran fuertes porque eran menos, pero eran muy móviles, desaparecían en el terreno y hacían lo mismo que hicieron los rusos en todas las campañas con Napoleón o en la Segunda Guerra Mundial. Cambiaban espacio por tiempo. Yo sigo preguntando. Si alguien me lo demuestra, pues fantástico. Tenemos 177 millones de habitantes. Siria, Irak, Irán y Afganistán. Tenemos una población en la que buena parte de esas personas tienen experiencia militar. Son fuerzas irregulares. Donde los Estados Unidos, para matar a 2 muyahidines, utilizan un misil. Les sale el muerto a $50.000. Es decir, las fuerzas irregulares, la guerra simétrica, es imposible que Estados Unidos pueda ganarla. En el mejor momento consiguió formar una coalición de medio millón de hombres antes de la Segunda Guerra del Golfo y solamente fue para Irak y montó una guerra convencional. Pensemos todos los años después de guerra irregular que han sufrido y que coste han tenido. ¿Podrían hacer eso mismo en un territorio equivalente al de todos los Estados Unidos con 177 millones de habitantes? ¿Y podrían ganar? ¿Cuántos soldados necesitarían para cubrir el terreno? ¿Cuántas bajas tendrían? ¿Qué coste supondría eso? Por lo tanto, la pregunta es, ¿pueden ganar? Bien. Maximiliano, entonces, bueno, con todo esto, ¿le salió barato o le salió caro a Donald Trump haber asesinado al general Soleimani? Por ahora le salió barato, por ahora, porque no sabemos cómo puede escalar a pesar de que hoy haya sido un día relativamente tranquilo, pero en este momento tuvo lo que quiso, es decir, más protagonismo en cuanto a demonizar a Irán, como lo hizo en su campaña anterior, como lo vuelve a hacer ahora, y con eso atacar a los demócratas que firmaron el acuerdo nuclear que tanto denosta y que tanto insta a los demás firmantes a que se retiren, y además militarmente, bueno, no ha sufrido bajas, en cambio las milicias pro iraníes de Irak sí, porque las han bombardeado, han muerto varios, además del general Soleimani. Lo que intenta hacer Trump es limitar la influencia de Irán en Irak, la influencia que es cultural, es religiosa, es una influencia histórica, natural, de la comunidad, la gran comunidad chiita de Irak, que se siente muy emparentada con la comunidad chiita de Irán, por supuesto. Por lo tanto, eso le va a costar más porque es algo cultural que es imposible de romper, a pesar de que lo que no apunta a eso, sino a limitar más la influencia, no a que no exista más esa conexión entre ambos pueblos. Pero recordemos que en Irak Estados Unidos tiene aliados a los kurdos del norte de Irak, que tienen una zona muy autónoma de Bagdad, que tiene una gran cantidad de yacimientos de hidrocarburos que desde hace varios años están presentes o intentan construirse oleoductos que transporten el oleoducto, el gas y el petróleo hacia Europa para suplir
el abastecimiento de Rusia, aunque ahora con la inauguración del Nord Stream 2, el gasoducto que inauguró Rusia y Alemania, cada vez es más difícil que Europa no dependa del gas ruso, pero sin embargo los actores kurdos iraquíes siempre han sido actores importantes desde la época de Saddam Hussein, siempre han estado enfrentados a Bagdad y además cuentan con la comunidad suní, que en el Parlamento no se ha presentado para repudiar la presencia norteamericana y el asesinato de general Soleimani ni de los milicianos proiraníes que Estados Unidos bombardeó. Así que por ahora a Trump en este momento es un juego que no se sabe cómo puede llegar a terminar, pero por ahora no le está costando caro, porque la correlación de fuerzas, bueno, es muy, como decíamos recién, es irregular. Irán cuenta con varios aliados, sin embargo, Estados Unidos lo que necesita, como decía mi colega recién, es una guerra simétrica, no una guerra cuerpo a cuerpo en la cual no podría ganar, pero una guerra simétrica. Estados Unidos y sus aliados tienen, no sé si una victoria garantizada, pero sí un dominio importante de grandes zonas y de grandes partes de la región. Por lo tanto, por ahora viene siendo algo que no le salió caro, sino que por ahora es ganancia, sobre todo interna, pero también ganancia para intentar hacer retirar a la influencia, que merme la influencia iraní en Irak, algo que por ahora no va a ser posible y no creo que en el largo plazo tampoco, pero a nivel interno le sirvió mucho. Bien, igual, aunque ya nos dijiste mucho y nos dibujaste una gran fotografía, Francisco, pues no hay que olvidar que son maquiavélicos allá en Washington. Te vuelvo a preguntar lo que a Maximiliano le salió barato o caro a Trump haber asesinado al general Soleimani, 1, y 2, ¿por qué se echó para atrás Donald Trump? ¿Mentiroso o cobarde? Cojamos un folio y hagamos una raya en el centro. Pongamos a la izquierda qué beneficios ha obtenido Estados Unidos y a la derecha qué inconvenientes. En la columna de los beneficios tenemos una forma de defenderse ante el impeachment, un refuerzo de la posición de Trump frente a las elecciones de noviembre de 2020, tenemos un refuerzo de la posición del Likud en Israel y de la posición de Netanyahu, el corrupto, frente a las elecciones, y tenemos poquito más, porque verdaderamente quitando el único activo militar estratégico ha sido la propia muerte del general, que evidentemente es importante, pero que no es imprescindible. Por el contrario, veamos que tenemos en la página de los inconvenientes, en la columna de los inconvenientes, tenemos que Irán ha abandonado toda restricción de los acuerdos de Viena, se ha presentado ante el resto de los países musulmanes como una verdadera víctima con la cual hay que solidarizarse, de manera que pierde y debilita la posición saudí. Ha evidentemente conseguido la retirada y que el Parlamento iraquí, en donde se deposita la soberanía iraquí, exija la retirada de la coalición internacional. Parte de las fuerzas de la coalición internacional destacadas en Irak se han retirado. En el caso, por ejemplo, de algunos de los instructores españoles del ejército iraquí han sido retirados. No sé si a Kuwait o Dubái, sin embargo, de la comunidad italiana también. Es decir, hay una debilidad en la posición de la propia coalición. Todo esto no son cuestiones de orden retórico interno, sino que son cuestiones efectivas reales sobre el propio terreno y sobre el propio y eventual campo de batalla. Por lo tanto, yo no veo ningún beneficio real de esta situación. Trump lo único que ha conseguido ha sido sus propios objetivos particulares y los propios objetivos particulares del Likud, de Netanyahu. Pero no hay una ganancia estratégica notoria. Hemos visto cómo cada una de las veces que ha querido golpear últimamente a Irán, como nos pasó con el tema del asalto y del secuestro de los petroleros, han perdido la base diplomática. Está quebrando la OTAN. Cada vez hay más división en su propio bando. Realmente, si tenemos que hacer un balance de lo que ha ocurrido, yo creo que Irán se ha quedado como estaba, lamentando la pérdida del general Soleimani, pero Estados Unidos ha perdido mucho a cambio de que lo gane Trump. Es decir, uno, no le ha salido gratis, creo que ha tenido un coste, creo que ha salido perdiendo, y creo que la muerte del general y tanto de los iraníes como de los iraquíes de este asesinato en Bagdad ha sido un boomerang que se ha vuelto contra los propios Estados Unidos
si bien sus medios de comunicación de esa guerra de sexta generación dirigidos a la manipulación de la mente de las personas, quiere presentarlo como un acto decisivo, de represalia, porque ha servido para desactivar no se sabe bien qué terribles planes maléficos. Pero la realidad es que han debilitado la posición de Estados Unidos muchísimo. Bien. ¿No me dijiste por qué se echó para atrás? ¿Por mentiroso o por cobarde? Sí. ¿Por alguna llamada? Pues no, yo no quiero ser tan... ¿Alguna llamada de Netanyahu? Sí, venga. Pues yo creo que, entre otras cosas, porque ha habido un error de cálculo. Toda esta situación que se planteaba, yo no creo que haya funcionado como ellos tenían previstos hasta cierto punto. ¿En qué punto no? Pues evidentemente en el punto del tema de Rusia. Yo estoy convencido que las conversaciones entre Putin y Trump han tenido mucho que ver con el tema de suavizar la situación, y probablemente también esas mismas conversaciones de Moscú con Washington muy probablemente también hayan tenido lugar entre Moscú y Teherán. Y ese papel que todavía no tengo claro ni está perfectamente definido que haya podido jugar Rusia en toda esta historia, ha tenido que tener más importancia de la que parece a la hora de destensar y de pacificar, e incluso de alguna manera de convenir de forma tácita, si se quiere, alguna salida honrosa para Irán de esta situación, por lo menos para dejar las cosas lo más parecido a como estaban. Bien, Maximiliano, el presidente de Irak llamó al secretario de la ONU para decirle que haga algo porque Irak debe ser respetado y no ser campo de batalla de otros países. El primer ministro de Irak también dijo que si bien Irán le avisó unos minutitos antes del ataque, repudia que el suelo de Irak sea un campo de batalla de misiles de Estados Unidos y de Irán. ¿Tu análisis? ¿Qué opinas? Bueno, sí, desde la invasión de Estados Unidos y la coalición occidental a Irak de 2003, hasta que no se formó un gobierno de unidad, y luego del gobierno de unidad formado, Irak ha sido un estado débil, ha sido debilitado por la guerra y también por las sanciones en los 90. Irak no llegó a ser lo que fue en la década del 70, por ejemplo, con una economía floreciente, un ejército poderoso. En este momento Irak es un país muy dependiente, tanto por un lado de Estados Unidos, por otro lado de Irán, también de otros inversores y de otros actores, pero principalmente esos dos países. Y la convivencia pacífica, entre comillas, ¿no? La convivencia de hecho que se estaba dando luego desde 2006-2007, cuando se pactó que las guerrillas chiitas no atacaran a los objetivos norteamericanos, sino a Al-Qaeda. En ese momento no existía todavía el Estado Islámico. Irak vivió una relativa paz con una retirada de una enorme cantidad de soldados norteamericanos, aunque fueron reemplazados por soldados privados, como dije al comienzo. Pero Irak siempre necesitó en este momento, más que necesitó, fue influido por los ministros y los políticos que Irán ponía o mandaba poner en su territorio, pero más aún Estados Unidos con su ocupación militar. Digamos, el gabinete estaba dividido en pro-iraníes y pro-norteamericanos. Hoy el Parlamento también está dividido y por eso está paralizado. Está paralizado porque los diputados chiitas pro-iraníes fueron los que votaron la expulsión de las tropas norteamericanas del suelo iraquí. Y el presidente depende también de lo que haga el Parlamento en cuanto a sus tres bloques, ¿no? El bloque sunita, el bloque chiita y también el bloque kurdo, del que hablaba anteriormente. Por lo tanto, Irak no es un país soberano. Tiene un escaso margen de maniobra y lo único que puede hacer es quejarse ante la ONU, llamar a los organismos internacionales para que no se convierta en un campo de batalla. Aunque el presidente iraquí es evidente que se dio cuenta que los ataques comenzaron del lado de Estados Unidos, es decir, atacando a las mismas milicias que gran parte pertenecen al ejército iraquí, haciendo el magnicidio contra el general Soleimani, un aliado del gobierno y del parlamento, de los diputados chiitas que permitían
que estuviese ahí en Irak accionando militarmente. Y bueno, ya había empezado hace un año y medio Donald Trump a agredir a Irán de manera económica. Ahora comenzó con la agresión militar, pero sobre el suelo iraquí. Es por eso que Irak necesita apelar a los organismos internacionales para que su propio territorio no se convierta en un caos ni en un escenario bélico. Bien, Francisco, ¿qué opinas de esto? De que el presidente y el primer ministro, pues sí, se quejaron, el presidente y el primer ministro de Irak, pues se quejaron de que su país, pues no es respetado, porque ahí es un campo de batalla entre otros dos países, y los misiles caen. ¿Qué opinas, Francisco? Pues me permites una vez más que vuelva al paralelismo histórico con Roma y con Partia, porque en este momento Irak desempeña exactamente el mismo papel que estaba cumpliendo Armenia. Cuando en tiempos de Nerón llega Nerón al trono, al imperio, al ser emperador con 18 años, en ese momento Partia coloca, es decir, el nuevo rey en Armenia, y en una posición muy débil. Es decir, es lo mismo que está ocurriendo con Soleimani, en la creación de esas milicias iraquíes de combate en el Estado Islámico, de carácter chiita. Es decir, es un país débil en el que Irán aumenta su influencia. Y automáticamente Roma no lo tolera y que comienza una nueva campaña. Es decir, exactamente lo mismo que hace Estados Unidos con el tema de Irak, que no lo tolera e inicia una nueva acción de guerra. Al final, la posición iraquí es ser objeto de la historia y de la acción de otros, no es sujeto de su propio destino. Desde que desapareció en aquella hecatombe de la Segunda Guerra del Golfo el poder iraquí de Saddam, que se había construido gracias al apoyo occidental, pues se ha desvanecido. Irak es el campo de batalla, le guste o no le guste, y eso va a seguir ocurriendo. Y la única posibilidad que tiene es que al final, como buena parte de su población de carácter chiita, se terminará decantando por Irán, y porque si no sería traicionar su propia alma. Y Estados Unidos no tendrá más remedio que o acepta un nuevo Vietnam o se va. Francisco, ¿qué es lo que sigue? La guerra ya se acabó. El líder de Irán, como repetí hace un rato, dice que las tropas de Estados Unidos se tendrán que salir sí o sí, pero Trump dice que por supuesto que no, y no solo que no se van a ir, sino que ahora también va a traer a la OTAN con más refuerzos. Bueno, eso de que va a traer a la OTAN es algo más que discutible. Traerá lo que pueda de la OTAN. Por lo pronto, algunos países de la OTAN lo que ha hecho ha sido retirar sus fuerzas de Irak a posiciones más conservadoras para evitarse bolsas de plástico, muertos y daños colaterales de una decisión norteamericana. Por otra parte, en este momento la Unión Europea está muy enfadada con Estados Unidos en la medida en que Trump y Estados Unidos han actuado de forma completamente unilateral con la cuestión de Irán y ha dejado a todos los países europeos, a los principales países europeos, vendidos con los acuerdos de Viena. Les ha demostrado además y les ha convencido que no son países soberanos, porque al manipular y mangonear a su antojo el sistema de pagos internacionales, el sistema SWIFT, les ha hecho ver que tienen la necesidad de crear un sistema de pagos propio, que es lo que está ocurriendo en Extremo Oriente, con China, con Rusia, con otros países que están creando ese sistema. Por lo tanto, no veo la implicación de los países de la OTAN, que bastante tienen ya con apoyar en el cerco a Rusia con fuerzas militares, como están haciendo, desplazando a las fronteras rusas fuerzas armadas sin necesidad. Hay países, como es el caso de España, que tiene desplazados 600 y pico soldados al Líbano, donde no tiene ninguna gana de verse envuelto en una guerra, y que, por cierto, el último muerto español fue como consecuencia de un bombardeo israelí, un cabo. Entonces, no tienen ninguna gana de meterse implicados en una guerra con el coste económico que tiene eso, con una tercera fase de la gran crisis de 2008 en ciernes, en una situación económica muy débil, con unas deudas públicas que se han disparado. Es decir, la situación económica norteamericana no es la europea. Por lo tanto, Trump puede decir lo que quiera y los europeos harán lo que les parezca. Canadá, el Reino Unido, pues bueno, pues como son un estado más de la Unión, harán lo que diga la Washington. El resto de los países, no me veo yo a los alemanes colocándose en Irak, ni a los italianos, ni a los polacos a lo mejor, pero a los franceses tampoco, a los españoles, a los portugueses, es muy improbable. Lo más probable que ocurra, pues es que a ver cómo lo hacemos para que esta situación se vaya reconduciendo
y volvamos al inicio de las cosas tal y como estaban antes de empezar y a ver lo más parecido posible, claro, y cómo lo reconducimos, porque evidentemente a la situación previa a la muerte, al asesinato del general, no se va a volver. Es decir, Irán no va a volver a asumir restricciones del Acuerdo de Viena, pero evidentemente algo tienen que hacer porque nadie quiere esta guerra. Bien. Maximiliano, ¿cómo Irán se liberará de las sanciones de Estados Unidos? ¿Se encomendará a la suerte de que Trump pierda las elecciones? ¿O qué fuerza puede aplicar para quitarse esa asfixia económica? Bueno, esto lo ha estado intentando desde hace 1 año y medio, cuando Trump se retiró del tratado nuclear, ¿no? Que es reforzar sus lazos con Rusia y China y persuadir a los europeos para que no se retiren del tratado y que no teman comerciar con Irán, invertir en los grandes planes de inversiones que tenían las empresas europeas, tanto bancarias, aeronáuticas, de hidrocarburos, en varios sectores de la economía iraní. Y para ello se había creado un sistema por el cual por ahora no surgió efecto, por el cual no se utilizaba el dólar americano para las transacciones, sino que era una especie de intercambio de producto por producto. Es decir, se compra un producto europeo y se intercambia por o petróleo o o granos y materias primas que produce Irán. Es algo bastante, en este momento, rudimentario, no está puesto en práctica, no se ha desarrollado tanto. Europa sigue temiendo que eso también le pueda llegar a traer alguna sanción. Por lo tanto, en este momento es muy difícil que Irán pueda salvarse 100% de las sanciones de Estados Unidos. Sí existe, por ejemplo, China, que continúa comprándole petróleo, tiene, si no me equivoco, algún comercio del mismo tenor con India, y bueno, después también el presidente de Japón se ha acercado bastante a Teherán, y también Malasia. Son países de peso regional que han buscado una salida para Irán y también para hacer sus propios negocios y su propio comercio con el país persa. No creo que Irán apueste a que pierda Donald Trump las elecciones, porque esta estrategia que está llevando a cabo, pese a la oposición demócrata, yo creo que le está llevando mucha agua para su molino, le está trayendo mucho rédito, y lo del impeachment, el intento de destitución, que sabemos que eso no va a ocurrir, también lo va a sacar fortalecido, porque va a denunciar una persecución política. Entonces, no apuesta a eso Irán. Si Trump se va y los republicanos se van, va a ser mucho mejor para Irán, aunque en las administraciones demócratas también ha tenido roces y rivalidades, pero creo que le ha ido mejor a Irán en su política exterior con la administración, por ejemplo, de Clinton y también de Obama, pero va a apostar más a que aliados regionales, por ejemplo Qatar también, o la apertura que tuvo Turquía, que se despegó un poco de la guerra de Siria, aunque siga teniendo su influencia, se acercó más a Rusia y a Irán. Por ese lado, y por los aliados regionales y extrarregionales que pueda llegar a conseguir, algo va a hacer, que va a proporcionar que se libere de las sanciones, y vamos a ver qué nuevas sanciones va a imponer Estados Unidos, si es que lo va a hacer o es solamente la verborragia del presidente ante el ataque de Irán. Pero por ahora esa es la única carta que puede jugar Irán, porque el enriquecimiento de uranio es a un nivel muy, muy escaso, y eso no disuade a nadie, porque Irán está muy lejos de construir una bomba nuclear, si es que se propone hacerlo, cosa que en este momento no le interesa hacerlo. Eso es una jugada más bien simbólica. Así que va a tener que depender de algunos países con buena voluntad y con ganas de comerciar con Irán. Pues les agradezco mucho, gracias Maximiliano. Francisco, si quieres decir solo una frase, porque ya no hay tiempo, si cierras con una frase como metiendo gol, se nos acabó el tiempo, y disculpa estos errores técnicos. Gracias. Ha sido un placer venir al programa. Estados Unidos no puede perder y no puede ganar, y Irán no puede ganar, pero no puede perder. Muchísimas gracias, gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Y hoy que estamos muy astronómicos, no solo por las cifras de millones de dólares o por las muertes de las armas, sino porque la gente pues ha volteado también al cielo, no solo para ver los misiles volar. Quiero cerrar con una cita encantadora de Carl Sagan,
cuando muestra nuestro planeta Tierra visto desde lejos, desde el espacio y desde muy lejos. Dice así: mira de nuevo ese punto azul. Eso está aquí, esa es la casa, esos somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que has oído, todos los que has visto, todos los seres humanos que alguna vez fueron, el conjunto de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada hijo, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada estrella de rock, cada líder, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. Buenas noches.